Buenas tardes y feliz día de Shabbat. Sean todos bienvenidos a otro estudio de la Torá. El propósito de este ministerio es compartir el mensaje de salvación y reconciliación por medio de nuestro rabino y guía espiritual, nuestro Mele, Hamashiach Yahshua. La fecha de hoy, estamos a 4 de Av del 5780. Y la lectura que hoy vamos a estar leyendo se encuentra en el libro de Juan, en el capítulo 8, en el verso 39 al 47, para que, todos pongan su escritura en este libro. Y vamos a ver lo que dice la escritura y que, que el Ruach HaKodesh nos ayude a entender. Hoy vamos a estar meditando sobre lo que vamos a leer aquí. Vamos a reflexionar, a estudiar sobre estos versos que hoy vamos a estar leyendo en este capítulo. Y dice la escritura, en el verso 39, ellos le respondieron, nuestro padre es Abraham. Yahshua les dijo, si fuereis hijos de Abraham, entonces hicieran las obras de Abraham. Y como lo veo, ustedes están buscando la manera de matarme, un hombre que les he hablado la verdad, la cual he oído de Adonai. Abraham nunca hizo algo como esto. Ustedes están haciendo las cosas que su padre hace. Ellos le dijeron a él, nosotros no somos hijos de fornicación, tenemos solo un padre, Elohim. Yeshua le respondió, si Elohim fuera su padre, ustedes me amarían, porque yo procedo de Elohim, y no he venido por mi propia voluntad, sino que Él me ha enviado. ¿Por qué no entienden mi palabra? ¿Por qué no pueden escuchar mi palabra? Ustedes pertenecen a su padre, el diablo. Quieren llevar a cabo los deseos de su padre. Él ha estado asesinando hombres desde el principio, y la verdad no está en él, porque no hay verdad en él. Cada vez que habla mentira, y de suyo habla, porque es mentiroso, y también él es el padre de la mentira. Pero en cuanto a mí, yo que digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes me halla culpable de pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que procede de Elohim, escucha lo que Elohim dice. La razón por la que ustedes no escuchan es porque no proceden de Elohim. Vamos a hacer oración. Vamos a pedirle a nuestro Creador que nos ayude, a entender y a estudiar las Escrituras. Y que pongamos nuestro corazón en las manos de nuestro Creador para que nuestro corazón sea corregido. Y que el Espíritu Santo, que el Ruach HaKodesh nos redarguya de lo que está mal. Bendito sea Adonai Elohim, Yahweh, Rey del Universo. Te damos las gracias, Padre, porque tú eres nuestro líder, nuestra cabeza, nuestro pastor, nuestra fuerza, nuestra luz. Te damos las gracias porque nos has santificado con tu palabra, la Torá, las instrucciones. Estamos agradecidos porque nos has bendecido con toda bendición espiritual en los lugares espirituales por medio de tu Hijo amado, nuestro Melech HaMashiach. Hemos sido lavados de nuestros pecados con la bendita sangre de nuestro Melech HaMashiach. Te damos las gracias, Abba. Bendito sea nuestro Creador. Aleluya. Lo que hoy vamos a estar estudiando, como título de la enseñanza, que yo le puse es, vamos a estar hablando sobre el arrepentimiento. El correcto arrepentimiento es volverse al camino de la Torah. El correcto arrepentimiento es volverse al camino de la Torah. Entonces hoy, mientras vamos a estar estudiando esto,
de un arrepentimiento correcto. Porque hay muchos temas sobre el arrepentimiento. Y bueno, sabemos que las religiones han enseñado muchas cosas que no están correctas. Entonces, para corregir todo eso, lo vamos a hacer como dice la Torah. Entonces, primeramente, lo que vamos a ver, vamos a estudiar, es que tenemos que conocer la cultura. Tenemos que conocer la tradición. Y tenemos que entender la audiencia donde se estaba proclamando el mensaje del arrepentimiento. Y cuando leemos las Escrituras, sabemos exactamente que Yohanan, que Juan el Bautista, comenzó a predicar sobre el arrepentimiento. Nuestro Salvador y nuestro Rabino, nuestra guía espiritual, comenzó a predicar también sobre el arrepentimiento. Entonces lo que debemos de ver es que él se encontraba en medio de una audiencia que entendía los términos y la manera en que se estaba hablando y expresando este tema. Entonces, como hay muchos problemas ahorita con la creencia. Como por ejemplo que si las personas son salvas, ¿han hecho un arrepentimiento correcto o no lo han hecho? Y como hoy vamos a estar hablando también sobre la fe, una fe sin conocimiento, una fe con conocimiento que tiene raíces. Es importante que todos evaluemos, nos analicemos si estamos haciendo lo correcto o estamos siguiendo las filosofías, las enseñanzas de los hombres y no estamos siguiendo la Torah. Fíjense, por ejemplo, muchos comentan que el arrepentimiento es dar una vuelta. Dar una vuelta. Entonces, una de las cosas que hay es que las personas que no entienden sobre esto, lo que es la teshuvá, lo que es el arrepentimiento, de lo que es volverse al camino de la Torah, entonces muchas personas tienen su fe tambaleando o no tiene bases, no tiene raíces, porque no se han vuelto al camino de la Torah. Fíjense, una de las cosas que les voy a comentar es que cuando una persona se arrepiente, ¿de qué se arrepiente? Fíjense, ¿de qué se arrepiente? Si no conoce los mandamientos, los preceptos, las leyes de la Torah, de la Biblia, si no los conoce, ¿de qué se va a arrepentir? Pues, como dice el cristianismo, o lo que se enseña en la iglesia es, arrepiéntete. Y pon tu fe en nuestro Salvador. Fíjense, arrepiéntete, pon tu fe en nuestro Salvador y bautízate. ¿Qué hizo la persona? Fíjense, arrepentirse es volverse a un punto donde la persona dejó algo o donde estaba antes. Fíjense. Entonces, por eso tenemos que estudiar, tenemos que ver que cuando Yohanan y nuestro Melech HaMashiach, nuestro rabino, está hablando del arrepentimiento, le está hablando a una audiencia que entiende
que sabe de qué se está hablando. Fíjense, para comentar un poco sobre la tradición y la cultura en Israel. Fíjense, los niños, desde que tienen 3 años, se les comienza a leer la Torá. El niño apenas comienza a hablar y se le está enseñando la Torá. Cuando el niño tiene 5 años, el niño ya puede ir a lo que le llaman kinder. El niño comienza a estudiar la Torá. Sí, en dibujos animados. El niño está aprendiendo la Torá. Los 5 libros de la Biblia. Pense. Cuando el niño tiene 13 años, se ha memorizado la escritura. Fíjense, una de las grandes responsabilidades que tenemos los padres y las mamás es que se les tiene que enseñar Torá a los hijos. ¿Por qué? Porque es un mandamiento. Fíjense, es un mandamiento que tenemos que instruir a los hijos en el camino de la Torá. Por eso dice el rey Salomón: instruye a tu hijo en el camino de la Torá, para cuando sea viejo no se aparte. Fíjense, entonces cuando nuestro Salvador, cuando Yohanan está hablando sobre este tema del arrepentimiento, las personas que están ahí, de Judea, de Jerusalén y de toda la provincia alrededor, la Biblia dice que venían al bautismo. Fíjense, porque estas personas entendían el mensaje inmediatamente. Sabían que habían transgredido los mandamientos y que estaban mal delante de nuestro Creador. ¿Qué es lo que estaba diciendo Yohanan o qué es lo que estaba diciendo nuestro Melech HaMashiach? Han dejado los mandamientos, han dejado los preceptos, han dejado las leyes de la Torah. Entonces, ¿cómo reaccionaba el pueblo? Hay que arrepentirse. Hay que volverse a lo que dejamos. Si ahorita la iglesia no entiende lo que es el arrepentimiento, o si mucha gente dice, bueno, yo ya me arrepentí, ya me bauticé, ya soy salvo, pero si las personas no se han vuelto al camino de la Torá, no tienen raíces. Fíjense. Porque la Escritura nos enseña que hay que regresar al camino de la Torá. Fíjense, una de las cosas que tenemos aquí problemáticas, porque fíjense, ¿cuántas veces oímos a los creyentes que dicen, yo creo, yo tengo fe en Dios, en nuestro Salvador, en Yeshua? Pero Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y no hay otro camino, no hay otra verdad. Fíjense. Eso lo dice en el libro de Juan, capítulo 14, verso 6. Y dijo él, dijo nuestro rabino, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por mí. Fíjense, si no estamos yendo en el camino de la Torah, nuestro Mashiach, nuestro Melech HaMashiach, Él es la Torah viviente. Él es la Torah. Entonces, si no estamos siguiendo por el camino de la Torah, ¿dónde estamos? Tenemos una falsa religión, una falsa creencia y no tenemos fe. No tenemos fe. Porque dijo nuestro Melech HaMashiach. Sí, yo sé que ustedes son descendientes de Abraham.
Fíjense. Pero no tienen las obras de Abraham. Fíjense. En este verso 39 del capítulo 8 que leímos, dijo nuestro rabino, ellos le respondieron, nuestro padre es Abraham. Yahshua les dijo, si fueran hijos de Abraham, entonces hicieran las obras de Abraham. Fíjense. Dijo Santiago en su libro, si tú dices que tienes fe, muéstrame las obras. Fíjense, qué tremendo. Es tremendo. ¿Cuánta gente está diciendo, yo tengo la fe de Abraham? Soy descendiente de Abraham. Pero si no tienes las obras de Abraham, no tienes nada. Si tú no haces lo que Abraham hizo, no tienes nada. ¿Ves? ¿Qué hizo Abraham? Hoy estamos hablando sobre el arrepentimiento correcto. Fíjense. Para que entendamos todo esto, tenemos que agarrar las escrituras. Fíjense. Para leer el texto y leer los contextos para ver cómo esto se va a conectar. ¿Cuáles fueron las personas que actuaron en el arrepentimiento? Porque Yohanan y nuestro rabino, nuestra guía espiritual, no hablaron palabras solamente que no estaban escritas. Todo lo que ellos hablaron está escrito en la Torá. ¿Ves? Entonces, como les comenté, los niños desde que tienen 3 años se les enseñan los versos de la Biblia. Se les enseña a recitar el Shema Israel. Porque aquí dice, en el libro de Barín, en el capítulo 4, en el capítulo 6, comenzando en el verso 4, y dice ahí, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Eja. Fíjense. Aquí lo tenemos. El niño cuando tiene 3 años a 5 años, el niño ya está aprendiendo a recitar el Shema Israel. Porque es un mandamiento. Fíjense. Porque el niño se va a formar espiritual. Más adelante, dice en el verso 5 del mismo libro de Barín. En el verso 5 dice, y amarás a Adonai, tu Elohim, con todo tu corazón, con todo tu ser y con todos tus recursos. En el verso 6 dice, y estas palabras, las cuales te estoy ordenando hoy, estarán en tu corazón. En el verso 7 dice, y las enseñarás cuidadosamente a tus hijos, hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando viajes, en el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Fíjense. ¿Qué tenemos que hacer como padres? O las mamás. ¿Qué responsabilidad tenemos? De enseñar a los hijos. Fíjense. Fíjense. Nosotros como padres tenemos que enseñar a nuestros hijos, enseñarles una carrera. Sí, para que no se vayan a morir de hambre ya cuando estén con edad. Cuando tengan una necesidad. Y sepan qué hacer. Para que no se mueran de hambre. Pero si nosotros como padres no les estamos enseñando una carrera, un oficio, ¿qué estamos haciendo? Fíjense, si la madre no le está enseñando a su hija a cocinar, a hacer quehaceres, cómo tratar a su marido, ¿qué clase de esposa va a ser? Fíjense. El Creador nos va a demandar todo lo que nos ha enseñado en la Torá. Si no estamos haciendo lo que debemos de hacer, porque dice aquí,
Dice en el verso 7. Dice, y los enseñarás. Cuidadosamente hablarás a tus hijos. Ten mucho cuidado. Tienes que hablarle a tus hijos, tienes que enseñarles. Cuando andes viajando, cuando andes por el camino, cuando te vayas a acostar, cuando te levantes, enséñales. Fíjense. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en Israel? Fíjense. Cuando el niño cumple los 13 años, se le hace una fiesta. Entonces, cuando cumple los 13 años, ya se le enseña que va a ser responsable de toda la transgresión que cometa en contra de la Torá. Después de los 13 años, el niño se va a hacer responsable de toda transgresión que haga en contra de la Torá. Las niñas, a los 12 años, se hacen responsables de toda transgresión de la Torá. ¿Ves? Entonces, como comenté, los padres les enseñamos un oficio a los hijos. Las madres les enseñan también a sus hijas. Les dan enseñanzas. Todos tenemos responsabilidades. Fíjense. Entonces, una de las cosas que estamos hablando de un correcto arrepentimiento. Fíjense. Si no estamos haciendo lo que la Torá nos está enseñando, ¿qué estamos haciendo? Estamos permitiendo que los medios, las redes sociales, estén entreteniendo a nuestros hijos. ¿Ves? Sí, porque hay niños que ahorita a los 5 años ya saben utilizar el teléfono inteligente. Y si no les dan el teléfono, entonces se enojan los niños. Fíjense. En vez de que los niños estén buscando la Torá, la palabra del Creador, los niños quieren diversión. Fíjense. Ahorita tenemos un mundo caído. Un mundo de violencia. Un mundo que está yendo para abajo. Como dijo nuestro Melech HaMashiach. Antes de mi venida, el mal se habrá multiplicado como en los días de Noé. ¿Sí? Fíjense. El mal se ha multiplicado. Porque dice que en los tiempos de Noé, dice que las personas solamente pensaban en el mal, en hacer el mal. Y ahora se pagan millones de dólares para promover la maldad. Millones de dólares se pagan. Fíjense, para promover la maldad. Sí, porque hay mucho entretenimiento. Sabemos que, bueno, todos los juegos de Nintendo se trata de puras armas, de violencia. ¿Ves? No es que estén metiendo la Torá ahí en todos esos juegos. ¿Ves? Sí, qué tremendo. Hay un gran mercado. Porque dice la Escritura, la profecía dice, en los últimos tiempos la maldad se multiplicará. Y entonces van a ver el hambre y la peste. Eso es lo que estamos viendo ahorita. Fíjense. ¿Por qué? Porque en vez de que se les enseñe a los hijos la Torá, los mandamientos, los preceptos, se les enseñan otras cosas. Entonces, todo va peor en peor. Fíjense, una de las cosas que dice el profeta Isaías, Yisayahu, dice, busquen a Adonai y lo encontrarán. Llámenle mientras todavía está cerca. Que el impío abandone sus caminos, dice, y el transgresor abandone su consejo. Y vuélvanse a Adonai, dice, y encontrarán misericordia, porque Él perdonará abundantemente tus pecados.
Y aquí en esta parte, fíjense, estamos viendo el texto de lo que es Teshuvah. Eso es volverse. Y dice, vuélvanse a Adonai. Vuélvanse de todas las transgresiones que han hecho. Vuélvanse a Adonai. Dice, y Él tendrá misericordia para perdonarlos. Aquí tenemos lo que es el arrepentimiento. Y fíjense lo que dice también más adelante la Escritura. En el libro de Jeremías, en el capítulo 6, en el verso 16 dice, aquí está lo que dice Adonai. Párense en el cruce de los caminos y miren, pregunten por la senda antigua. ¿Cuál es la buena senda? Tómenla y encontrarán descanso para sus almas. Pero ellos dijeron, no retornaremos. En el verso 19 dice, oye, oh tierra, yo voy a traer desastre sobre este pueblo. Es el fruto de sus rebeliones, porque ellos no presentan atención a mis palabras y han rechazado mi Torah. Fíjense. ¿Qué está diciendo la Escritura? Rechazar la Torah. Eso es irse. Es alejarse. Entonces dice, hay que retornarse. Hay que volverse hacia atrás. A lo que dejamos. Dejamos la Torah. Hay gente que no la quiere. La rechaza. ¿Por qué? Por las falsas doctrinas. ¿Qué es lo que han dicho? Ya la Torah no está vigente. Está abolida. Ahora estamos en el tiempo de la gracia. Ahora solamente por fe somos salvos. ¿Sí? Porque necesitamos aplicar la fe a las obras. Fíjense. Porque si tenemos fe y no hacemos nada, no va a pasar nada. Fíjense, nuestro Creador, Él nos ha prometido muchas promesas, pero las ha condicionado. Él ha dicho, si tú haces, si tú escuchas. Fíjense. Fíjense, las enseñanzas que tenemos, por ejemplo, en Segunda de Reyes, en el capítulo 17, en el verso 13, lo que ocurrió. Fíjense, con Israel y con Judá. Vamos a ver aquí en este libro. En el Primera de Reyes, o Segunda de Reyes, perdón. Segunda de Reyes. Capítulo 17, verso 13, y dice ahí. Dice ahí. Yahweh amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardar mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. ¿Qué es lo que nos está enseñando la Escritura aquí? ¿Qué fue lo que pasó con Samaria? ¿Qué fue lo que pasó con las 10 tribus que fueron dispersadas entre todas las naciones? Dice nuestro Creador: vuélvanse, arrepiéntanse, guarden mis mandamientos, mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo les prescribí a vuestros padres.
y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. ¿Ves? Para que veamos toda esta historia, en este libro, Segunda de Reyes, en este capítulo 17, aproximadamente en el año 730, fíjense, antes de que viniera nuestro Mashiach, fíjense, lo que pasó con las 10 tribus. Las 10 tribus fueron esparcidas, o fueron llevados como esclavos, por haber dejado los mandamientos, por haber dejado la Torá, por haber dejado los preceptos. Y si leemos todo el capítulo, vamos a ver que se llegó al punto de tener reverencia a dioses ajenos y a toda la idolatría de las naciones. ¿Ves? Entonces, ¿qué es lo que ocurrió con nuestro maestro y guía espiritual? Y Yohanan, y él está diciendo, arrepiéntanse, hagan teshuvá. Le está hablando a una audiencia que entiende los términos en que los maestros están hablando. En este continente, en el occidente, no tenemos la misma mentalidad. No fuimos instruidos en la Torá. Fíjense. No fuimos enseñados en la Torá. Hay muchas personas que sí han sido enseñados en la Torá. Entonces entienden lo que es la teshuvá, lo que es el arrepentimiento. Fíjense. O sea, hay unas cosas, por ejemplo, que he comentado y siempre me gusta dejarlas claras. Es que dicen las Escrituras que el pueblo de Efraín llegó al punto de que se mezcló entre las naciones y perdió su identidad. Perdió su identidad. Judá no perdió su identidad, ha guardado su identidad. Fíjense. Entonces Judá mantiene las leyes, los mandamientos, las ordenanzas, conoce los preceptos, pero Efraín se mezcló entre las naciones y perdió hasta su propia identidad. Ahora, nuestro Creador, por medio del Ruach HaKodesh, está llamando al pueblo de Efraín que salga de en medio de Babilonia, que salga de las mentiras de Roma, que agarremos la Torá, que nos volvamos a este camino, al camino antiguo. Y dice, preguntar. Párense en medio de los caminos y pregunten cuál es la senda correcta. Fíjense. ¿Por qué? Porque no podemos seguir en las costumbres y en las tradiciones de nuestros antepasados, de lo que nos heredaron. Ahora nosotros tenemos la oportunidad de abrazar la Torá, de abrazar los mandamientos, de obedecer a nuestro Creador. Fíjense, ¿por qué es lo que está diciendo la Escritura aquí? En este libro, Segunda de Reyes, en este capítulo 17, en el verso 13, y dice, Yahweh amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardar mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. ¿Ves? Y aquí tenemos otra vez la palabra arrepentimiento, teshuvá. Entonces, cada creyente que se ha arrepentido y no se ha vuelto a los mandamientos, a las ordenanzas y a las leyes de nuestro Creador, no tiene fe, no tiene emuná. Porque ¿dónde está fundada su fe? ¿Dónde? No tiene. Fíjense, una de las cosas que hay es
Porque como les dije, comenzamos con este verso 39, con la enseñanza de Abraham, como el patriarca, el padre de la fe y de las obras, que es un ejemplo para todos. Fíjense, él cometió errores. Hay mucha gente que se fija más en los errores que cometió Abraham que en las cosas buenas que hizo. En el libro de Bereshit, en el capítulo 13, vamos a ver lo que dice la escritura ahí. Cuando Abraham descendió a Egipto la primera vez y que puso en peligro a su familia, cuando él descendió, porque había una gran hambre, la Biblia dice, había una gran hambre en Canaán, en toda la tierra, y solamente en Egipto había comida. Él descendió. Fíjense. Y entonces cuando él descendió, puso en peligro a su esposa, porque ya sabemos la historia. Después de eso, la escritura dice que él regresó a donde él había estado primero. Y una de las cosas que hizo dice que cuando él regresó al altar que había edificado e invocó el nombre de Adonai. Dice, eso está en el libro de Bereshit, capítulo 13, en el verso 3 y en el verso 4. Y voy a leer estos dos versos. Y con esto vamos a terminar la reflexión de hoy. Porque les digo que Yohanan, el inmersor, y nuestro Salvador, nuestro Melech HaMashiach, cuando hablaron del arrepentimiento, estaban utilizando todos estos versos de la Biblia para enseñarnos sobre el arrepentimiento. Que cuando una persona se arrepiente, tiene que regresar a un punto que dejó. Fíjense. Cuando Abraham llegó por primera vez a este lugar del Neguey, a Beit-El, fue el primer lugar donde llegó. Allí edificó un altar, allí puso su tienda. Cuando vino el hambre, descendió a Egipto. Cuando vio que todo eso se había convertido en problemas y que estuvo a punto de perder a su esposa, entonces regresó al mismo lugar de donde se había ido. Y esta es la enseñanza que tenemos aquí. Fíjense, es por eso que al pueblo extranjero que no conoce la Torá, se le debe de estar enseñando la Torá. Fíjense. ¿Para qué? Para que tenga un fundamento su fe, para que tenga una raíz su fe. Porque ahora le predicamos a los hermanos que están en la religión. En la religión, fíjense, porque hay muchas religiones. Entonces, ¿qué les preguntamos? ¿Usted tiene una fe con conocimiento? ¿O tiene una fe de oídos? ¿Usted tiene una fe? ¿Y cómo es su fe? Nada más porque dicen. Pero no tiene fundamentos, no tiene conocimiento de su fe. No está basado en nada. Y dice aquí en este verso, Bereshit, capítulo 13, verso 3, y dice, mientras iba en su viaje por el Neguey, llegó a Beit-El, al lugar donde su tienda había estado primero, entre Beit-El y allí. Verso 4. Cuando primero había edificado el altar, allí Abraham invocó el nombre de Adonai. Fíjense. Por primera vez él llegó ahí, puso su tienda, edificó un altar, descendió a Egipto, salió de Egipto, regresó al mismo lugar
Y dice ahí, al altar, e invocó el nombre de Abraham. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ahora, cuando leemos estas palabras, fíjense, en hebreo, llegó a Beit-El. Y dice aquí, que llegó a la casa de él. Llegó a la casa de Elohim. ¿Ves? ¿Cuánta gente está fuera de la casa de Elohim? ¿Cuánta gente? Entonces la gente está fuera de la casa de Elohim. Hay que regresarse. ¿Cómo se va a hacer eso? Con el arrepentimiento. Con el arrepentimiento. ¿A dónde nos vamos a regresar? A la Torah. ¿Quién es la Torah viviente? Nuestro Mashiach. Porque él dijo, yo soy el camino. Yo soy el camino antiguo. Para que no se confundan. Yo soy el camino antiguo. El camino de la vida. Entonces, si una persona no está caminando por el camino de la vida, ¿qué es la Torah? ¿Dónde está caminando? ¿Dónde? Hemos llegado al final de esta reflexión y espero que todos reflexionemos y que estudiemos más la Torah, que nos agarremos de las raíces hebreas, de la Torah de la Biblia. No les estoy diciendo de la religión, porque no se trata de formar una religión. Se trata de volvernos a la casa de Elohim. Fíjense. Como dicen los profetas, para que encuentre descanso nuestra alma. Si nos volvemos a la casa de Elohim, nuestra alma va a encontrar descanso. Fíjense. Muchos hermanos que no quieren guardar el día de Shabbat están fuera de la casa de Elohim. Muchas personas que no respetan el Shabbat están fuera de la casa de Elohim. Y lo que tenemos que hacer nosotros, tenemos que llevar un mensaje con amor y compartir la verdad, porque la verdad es poderosa, como dijo nuestro Melech HaMashiach. Si tú conoces la verdad, te va a liberar. La verdad nos libera de la mentira. Y yo les digo que si no obedecemos a los mandamientos, a los preceptos de la Torah, el día en que nos vayamos de esta tierra, nos vamos a decepcionar, porque tal vez despertemos en un lugar y no en el paraíso donde está Abraham, tal vez en el lugar de tormento. Es tiempo de salir de las mentiras de Babilonia, de las mentiras de Roma. Fíjense. E encontrar nuestro fundamento, que es la roca, nuestro Melech HaMashiach. Voy a terminar con la bendición de Aarón, del Cohen. Y dice así, en el libro de Bamidbar, de los Números, capítulo 6, verso 22, y dice ahí, que Adonai Elohim nos bendiga y nos guarde, que Adonai haga resplandecer su rostro sobre nosotros y tenga misericordia, que Adonai Elohim alce su rostro sobre nosotros y nos dé shalom. Bendecimos a nuestro Creador, bendecimos a nuestro maestro y guía espiritual, Yeshua HaMashiach, Imenio, y le pedimos al Ruach HaKodesh que escriba la Torah, que escriba los mandamientos, que escriba los preceptos en nuestro corazón, para que nos corrijamos, para que dejemos el orgullo, la vanagloria, la lujuria y todos los estorbos que tiene este mundo. Que el Creador los bendiga, que tengan mucha shalom y shalom. Amén.